Добрый день, дорогие друзья. Мы Buenas начинаем tardes, estimados amigos. Empezamos nuestros debates que forman el ciclo España y Rusia, las interculturas en el siglo XXI. El tema de los debates de hoy, según yo, es muy actual y muy importante. Es la caridad, los factores del diálogo entre las culturas. Voy a presentar a los participantes. Benedetta Faletti de Villafaleto, directora de programas de Voluntari. Clara Arnal, presidenta de la Fundación Juntos. Buenas tardes, Clara. Clara está con nosotros desde África. Está lejos, pero está con nosotros. Natalia Anguera, directora del Comité Catalán de... Buenas tardes, Natalia. María Melnichenko, directora de programas de la Fundación Arte, Ciencia y Deporte. Buenas tardes, María. Olga Regiasova, la presidenta de AIESEC en Rusia. Les recordamos que estos debates los organizamos con la ayuda de la Fundación de la Diplomacia Pública Alexander Gorchakov. Y nos gustaría precisar a qué nos gusta antes de estos debates. En primer lugar, nos gustaría entender qué ha pasado con los proyectos de caridad, de beneficencia en el año pasado. En un periodo ya de más de un año, porque la pandemia no ha terminado todavía. Todos sabemos que la situación cambia y hay países en África, por ejemplo, y otros donde la situación ha tenido sus momentos muy graves y sigue teniendo. Y nos gustaría compartir la experiencia para que todos los participantes tan diferentes, representantes de diferentes países, no solo puedan contar lo que hacen, sino que a lo mejor encontrar para sí nueva información, nuevos enfoques o nuevas herramientas que les ayuden en su trabajo. O a lo mejor organizar juntos un proyecto conjunto, lo que creo yo sería lo óptimo, el resultado óptimo de este encuentro. Me cuesta encontrar incluso la palabra para escribirlo porque todos los participantes son de las organizaciones que representan y creo que juntos puede cambiar mucho el mundo. Entonces vamos a ver si podemos cambiar el mundo en 1 hora y media. Vamos a empezar por que la presentación de cada 3 minutos, ¿no? Cuente lo que hace, que presente su fundación, su organización, por Benedetta. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este debate tan interesante y tan actual. Yo soy Benedetta Faletti, soy directora de proyectos en Voluntariado de Estrategia y coordinadora del área voluntaria. Nosotros desde Voluntariado de Estrategia apoyamos y asesoramos y acompañamos a empresas, entidades sociales y entidades del sector público en la organización y la ampliación de sus programas de voluntariado corporativo. También coordinamos la red voluntaria, que es una red
que quiere fomentar el voluntariado corporativo e impulsar su profesionalización, o sea, hacer que cada vez los proyectos de voluntariado corporativo tengan más impactos y que sean beneficiosos tanto, por supuesto, por la sociedad en primis, como también por los propios beneficiarios que encontrarse realizados en esta actividad corporativa y para la misma empresa. Nosotros, eso es un poco nuestro trabajo, trabajamos con entidades de distintas dimensiones, entonces tenemos mucha experiencia un poco en todo lo que ha pasado durante este año y lo que se está un poco reconvertiendo tras la pandemia, ¿no? en lo del voluntariado corporativo, y vamos para compartir nuestra experiencia y un poco lo que hemos aprendido gracias a esta pandemia y seguros de que nos ha reforzado, ¿no? Y ha visto un poco el crecimiento de la utilidad y de la necesidad, ¿no? de esta cooperación internacional entre los distintos países y entre los distintos sectores público, privado y social para todos conseguir un mundo mejor, ¿no? Большое спасибо, Benedetta. Muchas gracias, Benedetta. Y ahora, Clara, presidenta de la Fundación Juntos por la Vida, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo estoy ahora en Benín, soy cooperante, mi vida es el voluntario. Llevo ya 20 años en esta organización, que es una organización exclusivamente de voluntariado. Somos una ONG muy pequeña, que estamos en Valencia. Comenzamos hace 25 años con el acogimiento. Desde entonces hemos hecho movimientos, también programa humanitaria en Ucrania, donde seguimos. Y bueno, pues desde hace 4 años estamos también haciendo proyectos de cooperación al desarrollo aquí en Benín, que es uno de los países más pobres de África. Hacemos proyectos integrales, educación, empoderamiento de la mujer, sensibilización, formación de voluntariado, salud, porque al fin y al cabo todo tiene, nos hemos dado cuenta sobre todo que la pandemia ha afectado aquí en África no tanto a nivel de salud, pero sí a nivel económico, porque la crisis económica ha afectado a nivel mundial. Aquí se ha notado muchísimo, el petróleo ha subido mucho, ha encarecido los precios y ha hecho que los pobres sean todavía más pobres, que los niños que podían ir a duras penas al colegio, que tengan que dejar la escuela y por ello tengan que ser obligados a trabajar, con lo cual la esclavitud infantil, que es uno de los problemas de este país, se ha visto aumentada. Y bueno, la pandemia ha traído muchas cosas malas, también ha traído algunas cosas positivas, que parece mentira, pero es así. Que tenemos más tiempo, lo podemos comentar. Y bueno, pues aquí estamos ahora durante un corto periodo de tiempo preparando precisamente el proyecto voluntariado que vendremos durante el verano con un grupo de voluntarios internacionales aquí a hacer actividades con niños, niñas y mujeres de verano que estamos montando aquí en Benín. Замечательно. Gracias. Спасибо большое, Клара. Muy bien, muchas gracias, Clara. Ahora ya sabemos a dónde ir este verano. Por favor, Bienvenidos. Natalia Anguera Ruiz, directora del Comité Catalán de la Fundación ACNUR. Por favor, cuéntanos, Natalia, de qué se ocupa su fundación. Hola, buenas tardes y muchas gracias por organizar este ciclo y por invitarnos a participar. El ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas. Es un organismo internacional que, bueno, pues que este año tristemente celebra los 70 años, el 70 aniversario. Y digo tristemente porque se creó después de la Segunda Guerra Mundial con una vocación de desaparecer, una vez las personas que habían tenido que huir de sus casas y de sus países en la Segunda Guerra Mundial pudieran retornar. Pero 70 años sigue siendo más vigente que nunca y las cifras de personas desplazadas, forzadas en el mundo
refugiados son las más altas de la historia. Ahora mismo estamos hablando pues, de un 1% de la humanidad, unos 80 millones de personas que se han tenido en sus casas por la violencia o por la persecución. El ACNUR está presente en 130 países, siendo un organismo internacional, pues tiene una vocación de colaborar con los gobiernos, de estar al lado de los gobiernos, pero también, y cada vez más, y eso va muy ligado con lo que hablamos, de coordinarse y trabajar codo a codo con otras organizaciones nacionales, internacionales, asociaciones de voluntarios, asociaciones de refugiados, o sea, crear toda una red de apoyo a las personas refugiadas. Un poco, también me gustaría, porque habitualmente tenemos la fotografía de las personas refugiadas como personas que están en campos, ¿no? En grandes campos de refugiados, como puedan ser los de Bangladesh o en Kenia, Dadaab, pero la gran mayoría de las personas refugiadas están en las ciudades, están en entornos urbanos, están en asentamientos y por tanto de la solidaridad, de la caridad, del voluntariado de sus vecinos y vecinas, de las sociedades de acogida, es clave. Respondiendo a la pregunta un poco de cómo ha afectado y qué ha cambiado, pues en una primera instancia, el año pasado, cuando empezó toda la pandemia, pues es verdad, la grandísima preocupación era la salud, era que no hubiera brotes, que no se transmitieran contagios, un poco parar el virus. Pero sí que es cierto que a medida que avanzaba la pandemia en otros países, y un poco en la línea de lo que comentaba Clara, veíamos que muchos de los lugares o de los países en los que estamos y de las personas refugiadas, la gravedad no era tanto por la enfermedad, por el COVID, sino por todo lo que se estaba dejando de hacer, por la educación completamente parada. Como podéis imaginar, los niños y niñas refugiados no tienen ordenadores, tienen wifi, a menudo no tienen tampoco competencias digitales. Acceso al trabajo, a alimentos también completamente parado, incremento de la violencia de género, cuando pues a menudo y por desgracia cuando las familias están mal, cuando el hombre no puede llevar el pan a casa, pues incrementa su tensión e incrementa la violencia sobre la mujer o sobre los niños. Y un cuarto aspecto que nos preocupa mucho es el cierre de fronteras. Las personas refugiadas o las personas que viven de un conflicto tienen derecho, en el derecho internacional, a buscar asilo en otro país. Y el cierre de fronteras que ha traído pues, todas las medidas de la pandemia ha limitado mucho todavía hoy en día este derecho. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Siempre me olvido de que tengo que hablar en solo. Pues muchas gracias, Natalia. De todas formas, vamos a volver a todos estos temas y ahora vamos a escuchar a María Melnichenko, directora de programas de la Fundación Arte, Ciencia y Deporte. Cuéntenos, por favor, sobre su organización. Buenas tardes, estimados colegas. Represento a la Fundación Rusa Arte, Ciencia y Deporte, una fundación caritativa que toda su actividad la lleva desde y gracias al patrocinador Alisher Usmanov. Y si quiero contestar a su pregunta, si ha cambiado nuestra actividad durante el último año, yo diría que no ha cambiado mucho, porque todas las iniciativas y proyectos que llevamos están dirigidos para la conservación del legado cultural, de la vida cultural. Y los teatros, los museos, las organizaciones siguieron necesitándola como antes. Claro que el formato sí ha cambiado. Hemos empezado a trabajar prácticamente siempre online, pero el volumen de las actividades sí ha aumentado. Hemos recibido unos $190 millones por Alisher Usmanov en Italia, Uzbekistán
Rusia. Es decir, la fundación no solo para Rusia, sino para todo el mundo. El mundo sí cambia, nosotros también cambiamos junto con él y siempre estamos monitorizando las necesidades de diferentes organizaciones. Muchas gracias, María. Y ahora vamos a escuchar a Olga Rekliasova, presidenta de AICER. Buenas tardes, colegas. Me alegro mucho de estar aquí y presentar a AIESEC. Es la organización más importante del voluntariado de jóvenes. Fue fundada en 1948. Objetivo de prevenir los conflictos entre los países a través del trabajo del voluntariado de los jóvenes. Fue fundada en Francia y ahora estamos presentes en 111 países del mundo. Y nuestro objetivo es invitar, aceptar y desarrollar a un joven que viene a trabajar con nosotros. Nos hemos dedicado durante todo este tiempo en Rusia de organizar las estancias en el extranjero de nuestros jóvenes y también desarrollar proyectos dentro de Rusia. AIESEC también es un socio de la ONU en el trabajo de los objetivos de la sostenibilidad. Y luego, durante los debates, les voy a dar más detalles. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a preguntas más concretas. ¿Qué ha cambiado, según ustedes, en la obra de caridad, en el voluntariado en sus países y en el mundo? ¿Qué proyectos se han desarrollado más rápido que otros? ¿Y cómo ha cambiado la constitución de los presupuestos? Es la pregunta para Benedetta y para María Melnichenko. Не могу однозначно ответить с точки зрения волонтерских организаций. Bueno, en realidad, desde las organizaciones de voluntariado no puedo decir mucho porque sí cooperamos con ellos, pero nosotros mismos no nos dedicamos al voluntariado. Más bien actuamos como patrocinadores o donantes para grandes organizaciones. Lo que puedo decir que el símbolo del año pasado era la unificación. Todos unían sus recursos y veían solo un objetivo, porque antes había más variedad de programas y de objetivos. Ahora en Rusia ha aparecido el programa llamado Estamos Juntos y reúne a cientos o casi miles de organizaciones, grandes y pequeñas, que se unieron para ayudar a las personas más vulnerables. Había organizaciones que unían a coches para llevarles productos, etcétera, etcétera. Es decir, el símbolo del año pasado fue la unificación, estar juntos, estar unidos. Para la cultura fue un año muy duro, muy difícil, porque este ámbito sí ha sufrido mucho. Pero desde el punto de vista de la ayuda humanitaria, de la caridad, veíamos el trabajo unido de diferentes países, de las personas dentro de los países. Bueno, claro que no les he dicho nada nuevo. Estoy segura de que en sus países ha pasado lo mismo, en España seguramente. Sí, María, tiene razón. Seguramente nuestras
ponentes lo van a contar. Benedetta, por favor. Bueno, si queréis os cuento un poco nuestras experiencias desde las empresas que apoyamos en el tema del voluntariado corporativo. Un poco para poneros en contexto, contaros cuál es el ámbito, ¿no?, del voluntariado corporativo y cuál es su envergadura a nivel España y a nivel europeo. O sea, solo en España, por ejemplo, el 74% de las empresas del IBEX 35 tienen un programa de voluntariado corporativo y es el 100% si hablamos de las empresas en el sector de las TICs. O sea, sí que es un fenómeno que es muy importante en España y cada vez más también en el ámbito europeo. Y consideramos también que en un estudio que se ha hecho también aquí en España, el 20% de las entidades sociales ya incluyen las empresas como fuente de reclutamiento de voluntarios. Así que la empresa es un actor muy presente en España y en Europa a la hora de, digamos, animar voluntarios y fomentar el voluntariado en nuestros países. ¿Qué ha pasado durante la pandemia y que hemos visto? A través de un estudio en Europa que hemos hecho en la Red Voluntaria, hemos visto que casi el 72% de las empresas han puesto en marcha actividades nuevas dedicadas justo a responder a la pandemia. O sea, se ha visto de verdad una activación extraordinaria del sector empresarial y la gran mayoría de nuestras empresas, unos 60 y pico %, han visto también una mayor participación de sus voluntarios. Así que yo creo que sobre todo en los meses de abril, mayo, junio del año pasado hemos visto esta explosión de inquietud social y el sector empresarial ha conseguido canalizarlo y ofrecer plataformas, digamos, y proyectos para poder apoyar la pandemia. También lo que sí que se ha hecho, yo creo que ha sido un gran esfuerzo y se ha hecho de una forma muy positiva, es la transformación de los proyectos que se seguían haciendo, o sea, los proyectos ya programados, digamos, para el año en curso, al formato online y digital. Entonces, estos proyectos no se han parado, sino que se han transformado. Y eso también ha sido la realidad en la gran mayoría de nuestras entidades sociales y de nuestras empresas. Ahora, ¿qué está pasando? Quizás a lo largo, digamos, de todo este año hemos asistido a esta explosión, ¿no?, del voluntariado. También las modalidades de hacer voluntariado se han multiplicado, ¿no? Nosotros hemos visto algunas oportunidades, si queréis, en el voluntariado online que quizás ha acercado la forma de ayudar a más personas respecto a antes, ¿no? Es, si queréis, de una forma más asequible, más fácil, más cercano poder hacer voluntariado online que quizás desplazarse y, por ejemplo, para nuestras empresas también el poder ofrecer esas actividades a todos sus empleados, estén donde estén, ¿no? Que no estén, digamos, relacionadas a una presencia geográfica específica. Entonces, también por eso sí que se ha visto aumentar muchísimo el compromiso social dentro de este tipo de colectivo. Las actividades que se ofrecían eran, en su gran mayoría, tipo de webinars para hacer actividades formativa, pro bonos, campañas de sensibilización, recaudación de fondos. También se han hecho muchísimas campañas en tema para financiar, ¿no?, los proyectos hacia el coronavirus. También el apoyo en las necesidades diarias. Se ha fomentado un gran movimiento también de apoyos ciudadanos, ¿no?, a las necesidades que podían tener los vecinos y de acompañamiento de todas aquellas personas que por el confinamiento se han quedado aisladas, ¿no? Por supuesto, pensamos en primeras personas, a los mayores, pero también hay muchas personas con discapacidad y muchos niños que se han quedado aislados debido al confinamiento y nuestros voluntarios han hecho una magnífica labor en romper estos aislamientos y hacer que no se sientan solos. Y también, por supuesto, todos los programas de formación, de mentoring y de coaching sí que han podido seguir a través de plataformas online, aparte de las tradicionales online. Así que hemos visto, digamos, en este sentido... Извини, пожалуйста. Perdona, por favor, Benedetta, por interrumpirte. Surgió una pregunta. Es decir, durante la pandemia, la actividad ha sido enorme.
pero estos voluntarios ayudaban más bien dentro de sus países o fuera también. Por ejemplo, en la India ahora están viviendo un tiempo muy duro, ¿no? En los países de Latinoamérica. Entonces, esta actividad ha bajado, la situación en Europa se ha normalizado relativamente. ¿O no? Porque este tema es muy importante para la caridad en general, porque las tragedias pasan en diferentes puntos del mundo. Cuando nos ha tocado, entonces nosotros hemos dado a trabajar más porque nos toca. Ahora nos han venido las vacunas, ahora se ha normalizado más o menos la situación, pero en África, donde está Clara o donde Natalia, siguen viviendo momentos muy duros. La cifra que ha dicho Natalia es una cifra horrible, ¿no? Una organización creada después de la Segunda Guerra Mundial no se podía imaginar de que en 70 años la necesidad se aumentara. Entonces, en breve, por favor, ¿qué pasa con esto? Sí, desde el punto de vista internacional hemos notado las dos situaciones. Hay empresas que también tenían los famosos programas de cooperación internacional, digamos, y voluntariado internacional, que sí que han conseguido reconvertirlo al formato online. Nosotros también hemos acompañado personalmente a varias empresas en esta labor, tanto con los ayudando también tanto las entidades sociales en país beneficiario como las empresas aquí en España a reconvertir esta actividad y mantener el impacto, ¿no? Y el compromiso social que habían adquirido. También es verdad que hay otras empresas que han tenido que suspender ese tipo de programa porque se basaban sobre el traslado físico, ¿no? Y el viaje de sus empleados y no se ha podido realizar. O sea, hemos vivido las dos cosas. Yo creo que ahora, justo después un poco que ahora se está bajando el nivel de emergencia local, que ha movilizado, que ha analizado quizás la mayoría de las preocupaciones locales, sí que se estaba un poco viendo la reanudación de los programas internacionales, tanto con transformación a formato online, como que se está pensando otra vez volver a viajar, que si estamos empezando a abrir frontera poquito a poquito, como también a través de la tercera vía de campaña de financiación de proyectos internacionales. Así que hemos visto empresas que, por ejemplo, han lanzado campañas para apoyar las vacunas a extranjeros donde no son gratuitas y no son accesibles para toda la población. Понятно, спасибо большое. Vale, muchas gracias. Y ahora tengo una pregunta para Clara Arnal. Sí, trabajar con los proyectos de vuestra fundación, porque son África, Ucrania, que yo sepa, vienen niños de Ucrania, a África van ustedes y también traen niños. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo han podido trabajar con las fronteras cerradas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todas estas familias? Sí, yo No sé lo que ha pasado con los niños. Porque bueno, yo he acogido nosotros de Ucrania. El programa que hacemos de acogimiento internacional está un poco a caballo entre la cooperación al desarrollo y el bienestar social, porque conseguimos a través del acogimiento año tras año transformar la realidad de ese niño y que se convierta en un adulto. Llevamos muchos años de experiencia y lo hemos podido comprobar a lo largo de los años y vemos que el futuro de esos jóvenes, porque ya tenemos jóvenes y adultos, verdaderamente cambia. Entonces son programas de verdad necesarios. Durante 2 años, 2 veranos, 2 inviernos, no han podido venir por la pandemia. Pero además el otro programa que tenemos, que llevamos haciendo desde hace 4 años, que es un programa
bueno, pionero, que es Voces por Benín, que es un programa que junta el acogimiento familiar con la cultura, con la danza africana, que les da la posibilidad a un grupo reducido de niños y niñas que además tuvieron la oportunidad de estar haciendo un concierto en la Casa Rusia en 2018 en Barcelona, de ser acogidos allí. Muchas gracias. En 2018, de salir de aquí, de su realidad y de poder vivir nuestros valores y que eso les ayude a cambiar su realidad de allí. Están formándose aquí todo el año en música, en danza, en percusión, en voz, en canto, para luego viajar a Europa, hacer conciertos, convivir con familias. Tampoco lo hemos podido hacer en 2020 y tampoco lo podemos hacer en 2021 por el coronavirus. Bueno, esto ha sido las consecuencias más inmediatas. Por otro lado, lo que comentábamos del voluntariado internacional, yo además de estar en la organización estoy en una coordinadora de ONG desde Valencia y lo que en general vemos es miedo. A mucha gente le paraliza el miedo a salir porque nosotros no tenemos problemas. Yo estuve aquí en noviembre, he estado ahora, realmente por motivos humanitarios podemos viajar aquí, pero claro, no sabes a dónde vienes, te tienes que someter a una PCR cuando llegas, estar confinado. Aquí las medidas de seguridad la verdad es que son bastante estrictas para llegar. Aquí prácticamente el uso de la mascarilla solamente es obligatoria dentro de los automóviles y no hay prácticamente incidencia de COVID, con lo cual nos sentimos bastante seguros y los niños están muy seguros. Pero a muchos cooperantes y a muchos voluntarios les para el miedo. Pero por otro lado, hemos vivido la otra situación, que es, ¿y si me pudiera pasar a mí?, ¿no? Que es, nos hemos reconvertido. Durante los meses del confinamiento duro, nosotros reconvertimos el espacio solidario que tenemos en Valencia en un banco de alimentos donde estuvimos atendiendo a más de 400 familias de Valencia y ahí puedo decir que la gente se volcó. También estuvimos trabajando con voluntariado corporativo de la Caixa. Voluntarios de empresas, voluntarios vecinos se volcaron para venir, para ofrecer sus coches, para donar alimentos, para ir a las casas de las familias, para venir, para recoger alimentos en las puertas de los supermercados. La ciudadanía se ha volcado durante los meses de la pandemia y eso de verdad que es de súper agradecer a todo el mundo, ¿no? Porque eso de verdad que ha sido muy bonito. Fueron meses muy duros, de muchísimo trabajo, pero de muchísimo equipo y muy duro. Y a partir de ahí hemos seguido con el proyecto porque hay muchas familias vulnerables que les estuvimos ayudando y ahora seguimos con ellos. Les seguimos sobre todo a las mujeres en riesgo de exclusión, haciéndoles acompañamiento psicosocial e inserción laboral ahí en Valencia. Porque bueno, nos tenemos que olvidar que en Valencia también tenemos familias en riesgo de exclusión, ¿no? Y bueno, apuntando también un poco solamente a lo que comentaba Natalia, otra de las consecuencias del coronavirus que no tiene nada que ver con la salud y con la sanidad que hemos estado notando, porque aquí sí que hubo durante unos meses cierre de escuelas y el trabajo también ha bajado mucho, es el aumento de la natalidad. En África hay demasiados niños en las familias. Estamos haciendo también con los voluntarios programas de concienciación, de control de natalidad con ellas, sobre todo con las mujeres, pero también con los hombres. Y está aumentando muchísimo este último año de la pandemia la natalidad coronavirus. La violencia de género también lo estamos notando, también es cierto, esto lo estamos viviendo aquí en vivo y en directo, todos los días. Bueno, ya no me enrollo, sé que puedo seguir mucho. Да нет, спасибо большое, это, по-моему, все очень интересно. Natalia. No, muy interesante. Muchas con el trabajo con los refugiados durante todo este tiempo. Bueno, la misma pregunta que a Clara, pero en el caso de ACNUR, ¿cómo han podido llevar este trabajo? Bueno, pues llegado muchísimo, como comentaba,
fijéramos de entera y de no permitir, no permitir, los países no permitían el movimiento, tampoco en algunos casos se permitía el acceso pues, de los trabajadores humanitarios que venían o de otros países o bien que están en la capital y van sistemáticamente a los campos o a otras zonas donde estén los refugiados. O sea, dificultades logísticas, ¿no? De transporte, también rupturas de stock o de bienes. Pensad que una parte del trabajo que hace el ACNUR pues también consiste en distribuir materiales de primera necesidad, mantas, abrigos, comida en algunos casos, agua, en un momento en que a nivel mundial, sobre todo en el momento más de confinamiento, se cerraron también todas las fronteras para el comercio, pues nos encontramos con ruptura de stock, o sea, mascarillas, guantes o elementos para luchar contra la COVID que tampoco llegaban pues, a los países donde estábamos trabajando, ¿no? A estas dificultades logísticas pues se le añaden las dificultades económicas, es decir, presupuestos que ya no se dedican a temas a lo mejor de educación o de protección de la mujer, protección de la infancia, sino que se tienen que dedicar a salud, a la pura respuesta de emergencia en salud, COVID. Y luego, pues, empresas, personas individuales. Pensad, por ejemplo, ACNUR en España tiene 500.000 socios, 500.000 personas que la apoyan, ¿no? Mensualmente, con una aportación. Muchas de estas personas han sufrido también la crisis económica y han dejado de poder hacer su aportación. Entonces, en un momento en que las necesidades y el trabajo pues crecía o sigue creciendo, también las aportaciones económicas se han visto reducidas. Y a mí también me gustaría un poco aclarar la dimensión, es decir, aquí nosotros ahora vivimos como muy inmersos en la pandemia, decir COVID es mentar al diablo o parece lo peor que sucede, pero muchos de los países en los que estamos trabajando, donde hay un conflicto, hay ataques de guerrillas, hay hambre, hambruna, o sea, lo del COVID les parece como bueno, casi de risa, ¿no? Es decir, Самое маленькое зло. No, a ver la traducción. No. Efectivamente, es el mal menor. Es decir, en muchos sitios dicen, ¿qué me estás hablando de mascarillas si yo lo que no puedo es ni dar de comer a mi hijo? Entonces, creo que también es muy importante que seamos muy conscientes de la relatividad del impacto, ¿no? Respecto a cómo nos ha impactado aquí, porque ya teníamos un punto de partida pues, bueno, respecto a cómo afecta en otros países donde había una educación muy deficiente, un sistema de sanidad muy deficiente, alimentación y conflicto, ¿no? Спасибо большое. А вот у меня вопрос. Muchas gracias. Y tengo una pregunta para los participantes, una pregunta que me hago a mí misma muy a menudo. Es que con todo el dinero que existe en el mundo para hoy día, no se puede encontrar una posibilidad real, si alguien lo quiere, para parar la hambruna, por lo menos la hambruna y las enfermedades más graves. Yo no me lo puedo creer que teniendo estos trillones, billones de dólares con las vacunas ahora, por ejemplo, las compañías farmacéuticas. Yo creo que María Melnichenko, que presenta en la Fundación Deus Mano, una de las personas más ricas en el mundo. Me parece que incluso ellos verían estas cifras con respeto. Entonces, ¿cómo les parece? Natalia ha dicho que 1.500 personas en España apoyan la fundación. Cada organización tiene sus, pero más ayuda se recibe de grandes corporaciones, es decir, de quién, de dónde viene el dinero más importante para la ayuda, para el desarrollo.
A la primera pregunta, si reunimos todo el dinero del mundo, ¿lo reunimos o lo repartimos? Claro, claro, acabaríamos con estos problemas, pero por lástima el mundo funciona según otros principios. No sé si a nosotros, nuestros colegas españolas, a Mikhail Bulgakov, su novela Maestro y Margarita, y donde uno de los personajes dice: ¿qué pasará con el bien si no existiera el mal? Entonces, claro, si no existiera el mal, todo sería diferente. Este mundo no lo hemos creado. Sí, hay organizaciones que se enfocan sobre un problema. Hay otras que se enfocan en diferentes problemas. Muchas veces nos preguntan por qué no nos ocupamos de los problemas sociales. Sí, nos ocupamos de problemas. Por ejemplo, apoyamos a las personas con problemas de la vista, problemas ópticas, y lo hemos desarrollado en más de un país. Pero nuestro presupuesto en su mayoría está dirigido al apoyo de la cultura. Esto sí. Y creemos que el arte vale, vale mucho, entonces también necesita apoyo. Por esto, con mucha placer compartiríamos nuestra experiencia con otras organizaciones, también en los temas sociales, en los temas culturales también. Gracias, muchas gracias. ¿Y qué pasa con la financiación de ACNUR, Natalia? ¿Es solo la ayuda de 500.000, dice Ana, 500.000 ciudadanos españoles, o también tienen ayudas por parte del gobierno, de grandes corporaciones, grandes compañías? Sí, la gran parte de la financiación del ACNUR como organismo internacional proviene de los gobiernos. Pero es cierto que desde hace años y ya algunas décadas esa financiación se va reduciendo, por lo que el ACNUR también tiene pues, acuerdos con grandes corporaciones y con pequeñas empresas. O sea, hay diferentes programas de apoyo para adaptarse también a las características y a lo que cada uno, cada empresa, cada corporación puede aportar, ¿no? Y también el ciudadano individual, como decíamos, al final muchos granitos de arena, ¿no? Pues hacen una playa y bueno, pues gracias a las aportaciones de los ciudadanos españoles es casi la misma cantidad que está aportando el gobierno español a la ACNUR internacional. Y yo aquí querría hacer un poco la reflexión también y el vínculo con el voluntariado. A mí algo que me preocupa ya como persona en esta sociedad española es que la vinculación con el voluntariado, con el asociacionismo, con el colaborar en tu barrio, en tu pueblo, en la escuela, donde sea, mi sensación personal es que ha ido desapareciendo, que hay menos oportunidades de voluntariado y que de alguna manera perdemos esa responsabilidad individual que deberíamos tener también cada uno, decir, ¿cómo puedo yo mejorar lo que está aquí al lado, la causa que me preocupa, sea el bosque que está sucio, sean las tortugas de Costa Rica o sean las personas refugiadas o sea lo que sea, pero que tengamos una causa y que nos movilicemos, que votemos también alineados con nuestras causas, o sea, que no lo dejemos todo en manos del gobierno, del estado de bienestar, ¿no? Sino asumir esta responsabilidad individual que empieza también, pues eso, por ser voluntario de algo, ¿no? y ayudar o moverse por algo. No sé las demás, o Clara, que hablabais también del voluntariado, ¿no? ¿Cuál es vuestra percepción? Yo hace poco estoy dando clases en un máster de cooperación al desarrollo y cuando pedí a los alumnos que se presentaran
y que explicaran por qué estaban estudiando el máster de cooperación al desarrollo, prácticamente todos contestaron que porque querían una salida laboral. En cuanto pensamos en las ONGs, en las ONGDs o en las entidades como una salida profesional y pensamos en que las personas que están en las entidades sociales son profesionales más que voluntarias, perdemos el norte. Nuestra entidad es de voluntariado. Tenemos una persona contratada que es la trabajadora social, pero el resto hemos mantenido esa pasión por ser voluntarios, ese entusiasmo por cada proyecto nuevo. Tenemos voluntarios desde 20 años, que son los mismos voluntarios, siguen y que se van enganchando en cada proyecto nuevo que hacemos. Tenemos voluntarios nuevos, jóvenes, voluntarios que entran y se van. Pero yo siempre defiendo que la nuestra es una entidad de voluntarios. Tenemos un plan de voluntariado, lo tenemos todo estipulado, pero desde yo, que tengo que ser la primera que doy ejemplo, hasta el último que llega, defendemos el voluntariado. Y en cuanto a la financiación que preguntaba Ania, nuestra financiación es muy básica. Nosotros no tenemos ayudas gubernamentales, no tenemos ayudas de grandes. De todas maneras, si María quiere que quedemos algún día, aunque sea por videoconferencia, yo encantada de presentarle nuestros proyectos, que también tenemos algo de cultura. Y ahí lo dejo. Y bueno, tenemos el apoyo de socios que durante los años nos apoyan. Tenemos una tienda solidaria donde recaudamos fondos, hacemos mercadillos y desde luego tenemos que ser, porque lo que nos apoyan son personas individuales, bueno, pues como a vosotros, pero nosotros, como no somos una gran entidad, somos muy pequeñitos, tenemos que ser muy transparentes y estar continuamente, nuestro esfuerzo es mucho mayor porque tenemos que estar continuamente, además de las auditorías externas como fundación que tenemos que hacer, pero tenemos que estar conscientes, ¿no? Y dando esa confianza que se merecen las personas que pues eso, que confían en nosotros. Y bueno, pues somos como una gran familia, al final somos una familia de voluntarios, de socios, de padrinos, de niños y niñas que tenemos aquí, de familias de acogida, y eso somos. Клара, спасибо большое. Давай Entonces, partiendo de lo que ha dicho, voy a hacer otra pregunta a Olga y a Benedetta. ¿Qué ha pasado con los proyectos de voluntariado internacionales después del año 20? ¿Y qué formatos y qué soluciones ustedes creen importantes y acertadas? Olga, vamos a empezar por una pequeña observación. Estoy de acuerdo con Natalia, con los primeros pasos, porque sigue siendo, estando sorprendida de que trabajo en la organización que han organizado hace 70 años sin ningún patrocinador, sin ningún apoyo y pero creer que el mundo se hace mejor, no de golpe, no en todos los a la vez, pero si vemos las estadísticas, incluso el hambre va disminuyendo cada año, aunque los problemas siguen existiendo, siendo muy complejos o más complejos que antes incluso a veces,
Y por esto quiero decir que los programas son importantes porque permiten resolver los problemas complejos. Entonces, ¿qué pasa después de pandemia? Todos hemos vivido un miedo y unos puntos de no comprender qué hacer. AIESEC, nuestra organización, creo que ha encontrado soluciones. Parecía que la cooperación internacional tenía que disminuir o irse a pique incluso, pero no, nuestro trabajo online nos ha permitido seguir e incluso a veces en algunos momentos ha sido más fácil. Pero por otra parte, los presupuestos o las actividades, a veces sí hemos tenido problemas. Las compañías que nos apoyan normalmente tampoco han podido hacerlo como antes, pero nosotros no hemos cesado. Formado, pero no la hemos. Los foros que organizamos pasaron al internet, a online. También decir que muchas personas jóvenes quieren colaborar como antes. Y hablando de Rusia, las posibilidades del trabajo de voluntarios existen más bien en las ciudades grandes, donde hay universidades, donde hay muchos jóvenes. En los pueblos pequeños, en las aldeas, no tienen estas posibilidades. Y ahora nosotros pensamos en que ampliar nuestra actividad a los lugares más pequeños. La crisis ha afectado más a las regiones con menos ciudades grandes y hay menos organizaciones que pueden apoyar a los jóvenes, etc. La ciudad todo sigue bien, trabajando, y en cuanto al desarrollo de las regiones son regiones más lejanas, más provinciales. Esto sí que tiene problemas. Sí, muchas gracias. Benedetta. Yo quería compartir un poco una reflexión a raíz de lo que nos contaba Natalia y que ha recogido Olga sobre el hecho que quizás de la responsabilidad individual, ¿no? Yo creo que yo soy una, si queréis, y positiva tengo una visión muy positiva, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que por primera vez nos están marcando un poco un marco global de cómo actuar y de cómo actuar a todos los niveles. En el sentido, yo creo que el voluntariado, sinceramente, mi percepción se está transformando. Se está transformando quizás a un nivel más informal, donde cada uno tiene que coger su parte de responsabilidad, y yo creo que sí que se está haciendo sobre lo que hace de forma de hacerlo de forma sostenible y reducir su impacto medioambiental, mejorar su apoyo social y económico, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí que la gente se está involucrando más, y se está involucrando más desde donde puede. Y los objetivos de desarrollo sostenible creo que de verdad están enseñando la vía, ¿no? Yo siempre un poco cuando los comparto, o sea, creo que las dos grandes cosas quizá contestan un poco a esta pregunta, ¿no? Que nos han enseñado y que han introducido, las dos grandes novedades que nos aportan los ODS son, en primer lugar, eso, que por primera vez se reconoce que es fundamental que cada uno de nosotros participe en el desarrollo social, económico y medioambiental, en el sentido que no es una cosa de organizaciones internacionales, gobiernos, o que va de los países ricos a los países pobres, de los países del primer mundo hacia el tercer mundo. O sea, todo eso ya se está superando. Es una cosa que tenemos que hacer cada uno de nosotros a todos los niveles,
a todos los niveles, tanto de organizaciones como de empresas, como de personas, como de ciudadanos, como de vecinos, de familias y de todos los tipos de niveles. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que también un poco cuando nos hacías las preguntas de si invertimos todos en el hambre, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? El tema, yo creo que desafortunadamente, y también es uno de los aprendizajes que creo que ha recogido de forma muy importante los ODS y que me encanta, es que el mundo desafortunadamente no es tan simplista, ¿no? En el sentido que si atacamos todos el hambre probablemente provocaremos desequilibrios en temas medioambientales o económicos o sociales y que todos esos problemas desafortunadamente, porque es más complejo, son interrelacionados y que hay que contar con una estrategia global y atacar los distintos objetivos a la vez, cada uno enfocándose donde tiene más valor añadido, donde puede aportar mayor diferencia. O sea, eso es un poco lo que yo saco y que saco también un poco de esta visión quizás optimista de que sí que creo que poco a poco si nos cambiamos nuestros hábitos, si cambiamos nuestras costumbres, si cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, y se puede cambiar el mundo. O sea, creo que esa está la base, ¿no? de este gran cambio, que el cambio empiece por nosotros, que nosotros seamos los motores y los impulsores, ¿no? de este cambio para que de verdad no tengamos que delegar en un tercero el hecho de hacernos vivir un poco también, como decías, ¿no, Natalia? De no delegar en el estado de bienestar o en una fuerza superior el hecho de vivir en un mundo mejor, sino que cada uno cogernos nuestro trocito de responsabilidad. En cuanto a los temas internos, yo creo que también, una vez más, los ODS nos han enseñado, bueno, nos lo decían y nos han enseñado con la crisis de la COVID, que lo que pasa en un país, en un sector sanitario, si queréis, en un momento dado, en 3 meses ha llegado a ser una crisis global, una crisis internacional que ha afectado a todos los países desde el punto de vista no solo sanitario, pero también imprimes económicos y social, ¿no? O sea que, y eso creo que es una lección que tenemos que aprender. O sea, lo hemos vivido todos, todo el mundo lo ha tocado con manos, si no nos lo creemos, tenerlo. Y quizás una vez está demasiado en caliente esta crisis, desafortunadamente todavía nos ha cerrado, pero yo creo que este aprendizaje tenemos que hacerlo, esta reflexión tenemos que hacerla y nos aportará a una mayor cooperación internacional, cooperación no solo de dirección de fondos o de proyectos, pero también de hacer las cosas juntos, ¿no? O sea, aprender que es la única manera de preservar desde todo el punto de vista, que es algo que compartimos y que las fronteras al final son acuerdos políticos y que las realidades medioambientales, sociales y económicas las superan. Спасибо большое, Бенедетта. Vale, muchas gracias, Benedetta. La verdad es que no sé cómo reaccionar incluso a lo que has dicho. Todo esto está muy bien, pero siempre dices debemos, pero en realidad nadie debe nada, ¿verdad? María ha recordado la cita de la obra de Bulgakov, del Voland, que es el diablo, personaje que dice que sería con vuestro bien si no existiera el mal. Pero yo incluso no hablo de las situaciones de las guerras o de unas emergencias muy duras, sino que creo que falta de involucración es la indiferencia. Yo no quiero decir que la gente, ¿no? Pueden ser buenas personas que ayuden a sus familias o a sus amigos. Y aquí nadie puede decir nada porque nadie debe nada a nadie, ¿verdad? Y es el problema más importante. Porque, por ejemplo, en la declaración española, en la declaración de la renta, IRPF, hay un porcentaje que podemos donar a los sociales o a la iglesia. Luego no sé, no controlo dónde se dirigen, pero la posibilidad sí existe.
para que cada persona decida dónde va a dar sus 5%. No, yo no sé si en Rusia existe esto. No, en Rusia no, solo el impuesto y nada. Sí, entonces es una gran cuestión. María, ¿y usted ha contarnos sobre su proyecto con los ciegos? Pues muchas gracias por sus. Yo comparto todas estas opiniones y hablando de la responsabilidad individual, voy a hablarles sobre algo donde podríamos cooperar todos juntos. En cuanto a lo que ha contado Olga sobre su organización de voluntariado juvenil, sí que es muy importante para Rusia y para todo el mundo. Estamos limitados por el formato online, pero aquí nos reunimos todos optimistas y estamos seguros de que pronto termine y podamos viajar y reunirnos. Entonces, en 3 regiones de Rusia tenemos el apoyo de pequeñas ciudades y pueblos. Y podemos reunirnos y cooperarnos, que a lo mejor podemos ayudar en algo. Por ejemplo, organizar unos cursos, unas conferencias que dar en estos pequeños pueblos y quizás después de esto puedan ir al extranjero o a España para colaborar a causas sociales, todo el mundo. En cuanto a otro programa de nuestra fundación que se llama Una Mirada Especial, es el programa de apoyo de personas con problemas de la visión y ayudamos a las personas individualmente o también ayudamos a introducir más proyectos de audiodescripción. Así adaptamos a las obras teatrales y a las películas para que las personas ciegas o que ven mal puedan ir al teatro y ver a los espectáculos. También tenemos un programa de quitar las barreras. Yo sé que en Europa la situación en general con la inclusión está mucho mejor que en Rusia. En Rusia solo empezamos. Sí, tenemos muchas cosas en común y los más son comunes. Cada uno colabora en su nivel, desde su país y desde sus posibilidades. En el marco de la actividad de la Fundación, yo he pasado mucho tiempo en los orfelinatos, casas cuna, y hemos sacado a los niños a ver funciones, cine, etcétera, etcétera. Pero siempre es mejor cuando hay posibilidad de ayudar no solo personalmente y individualmente, sino atrayendo algunos recursos del gobierno, de alguna corporación. Entonces, el 7 de junio vamos a presentar la versión de la tal página web, esta mirada especial en inglés. Entonces, si les interesa, yo voy a dirigir la información. Es una web que reúne toda nuestra experiencia, todos nuestros estudios de expertos. Y allí estarán las historias individuales, las formas de solucionar los problemas, consejos, consultas, incluso consultas de psicólogos para las familias. Entonces, si les interesa y si a lo mejor llevan algunos proyectos parecidos, siempre estaremos muy contentos de cooperar con ustedes.
Hemos llevado durante años este proyecto hasta el nivel federal de Rusia, es decir, para todo el país. Y ahora estamos dispuestos a salir ya a nivel internacional. Muchas gracias, María. Diga, por favor, Natalia. Tengo una pregunta para usted. Durante el tiempo de su trabajo en ACNUR, ¿podría darnos algún ejemplo de más éxito, más exitoso, cuando esta ayuda conjunta de a mejorar la situación a nivel de un grupo grande o de un país? ¿O estos son proyectos más pequeños como gotas? Perdón, estaba silenciada. No, me parece muy buena pregunta, porque es verdad que a veces nos parece que toda aportación o ayuda es una gota en un océano. Yo creo que hay un elemento clave que también es me pedías un ejemplo. Llevamos desde el año 2017 haciendo una alianza con la Fundación La Caixa, con la cual han estado apoyando la lucha contra la desnutrición infantil de los menores de 5 años refugiados en Etiopía, concretamente en 2 campos, que eran 2 campos de refugiados, pues donde había la mayor mortalidad infantil debido a la desnutrición. Pues bueno, desde estos 4 años hemos conseguido efectivamente reducir la desnutrición en su forma más grave en un 47% y reducir la mortalidad en un 36%. Es decir, la ayuda y sobre todo la ayuda continuada y el trabajar de manera coordinada con las mamás, con los padres, con los niños pequeños, con el personal de salud, ayuda y consigue resultados. Спасибо большое. Клара, к тебе у меня тоже вопрос. Muchas gracias, Clara. Y otra pregunta para ti. Tanto de trabajo en África, 4 años, ¿verdad? Pero ya se ha hecho mucho durante estos 4 años. Pero antes has dicho que trabajaste en Ucrania, con los niños de Ucrania, los traías a las familias de acogida española. Pero Sí. muchas veces se pregunta, el niño llega a España, pero luego tiene que volver, a lo mejor lo va a pasar peor, que el niño ha visto otro nivel de vida y luego tiene que volver a su país, problemas, o a una familia que tiene sus problemas. ¿Qué opinión tienes? Esa es la pregunta del millón que mucha gente nos hace. Yo, de hecho, tengo 2 hijos ucranianos. Kola tiene 28 años y Sofía tiene 18 años. Y casi todos los días hablo con ellos. Con Sofía ahora hablo más porque tiene un bebé, tengo ya un nieto ucraniano. Vive muy cerquita de Chernóbil. Los niños y niñas que traemos son todos últimamente de familias desestructuradas y tienen allí su familia, con lo cual vuelven a su entorno. Son de familias que viven en la zona más cercana a Chernóbil. Es una zona que todavía tiene las consecuencias de la radioactividad, donde tienen una economía básicamente de subsistencia, cultivan la tierra y es una tierra que está contaminada y que estará muchos años más. Con lo cual, el motivo principal por el que tienen que salir es su motivo de salud. Cuando ellos vuelven allí, vuelven con su familia y vuelven a su entorno natural. Últimamente estamos viendo que la consecuencia del COVID, que antes no lo he dicho, son zonas que son aldeas que están bastante alejadas de la escuela cerrados, son niños que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen ordenador en casa, que no tienen internet y muchos de ellos no han podido estudiar, con lo cual han perdido el año académico. Esa es otra de las consecuencias que estamos viendo en las niñas de Ucrania que vienen. Además de eso, bueno, esa es
un poco responder. Cuando yo fui con mi hija, cuando mi hija tenía 8 años, yo fui a Ucrania a visitar a Sofía, que tenía 6 años entonces, y estaban jugando con la nieve. Sofía vive en una casa en unas condiciones lamentables, prácticamente como las casas que hay aquí en Benín. No tiene inodoro dentro de casa, no tiene cuarto de baño, vive en una zona muy, muy rural de Ucrania, electricidad en las calles. Y cuando salí de casa de Sofía quise darle como un ejemplo una lección a mi hija Claudia, ¿no? ¿Has visto lo que tiene Sofía aquí? ¿Has visto lo que tú tienes que ella no tiene allí? Y me dijo, mamá, Sofía está muy bien aquí, puede jugar con la nieve todos los días. Yo no puedo hacer muñecos de nieve en casa, tiene mucha suerte Sofía. Al final los niños lo relativizan todo mucho más. Es importante, que es tener un ordenador, que es tener un aire acondicionado. Para los niños de aquí no, es estar en la calle con sus amigos, pero lo hemos visto con los ucranianos y lo hemos visto con los africanos. Luego, además, allí tenemos otros programas. También tenemos programas de salud. Durante 3 años estuvimos yendo a un orfanato de Odessa. Con un logo realizamos bastantes operaciones también de la vista. Esto también lo tenemos en común. Hemos hecho también traslados para operar, que eso ha sido uno de los... Cada vida que cambias es un éxito a nuestro nivel pequeño, pero cuando ves que se puede salvar con una simple operación de un hemangioma o de un linfoma a un niño operándolo en España, te alegra muchísimo más la vida, ¿no? Y eso también lo hemos hecho. Y también tenemos allí un centro donde hay personas desplazadas internas que abrimos en colaboración con ACNUR de Ucrania, con Pablo Mate, que se acaba de jubilar ahora y que hemos tenido mucha relación con él, era el director de ACNUR en Ucrania, y hemos estado colaborando con ellos. O sea que también tenemos relación allí. Y bueno, pues eso, no sé si respondió a la pregunta, Ania. Я думаю, что да. Sí, creo que ¿Sí? sí. Muchas gracias. Ahora una pregunta sobre las historias más memorables. A lo mejor Olga nos podría contar algo sobre su experiencia o su organización. Usted parece una persona muy joven, pero a lo mejor sus colegas tienen historias vivas que se ha recordado. Pues he tenido una historia con un chico de San Petersburgo, Vlad, que yo envié a China. Un chico joven, alto, fuerte, sí. Entonces yo lo envié a las prácticas a China para 6 semanas. Y él seguramente no ha leído mucho sobre China y sobre las cosas que pasar, porque era trabajo con los niños con autismo. Y al llegar a China, han pasado 3 años, me llamó llorando, contándome qué duro lo pasaba. Esto fue hace 3 años. Este chico ha cambiado de carrera, a empezar psicología infantil y ahora su objetivo es organizar un gran centro para niños con autismo. Era uno de mis primeros alumnos, porque yo llegué a la organización con 17 años. Yo era muy joven, pero yo he hablado con él, con mis colegas en China, y cómo ha cambiado este chico. Y AIESEC hace más de 40.000 prácticas por año. Y en cuanto al periodo de la pandemia, teníamos miedo de que la gente no quisiera
ir a otros países. Y van chicos a Egipto y hay proyectos para todos los objetivos del desarrollo sostenible. Y para cada objetivo tengo una historia de chicos que ayudan a niños o a personas mayores o personas discapacitadas. Y hace 15 minutos se ha dicho que nadie debe nada a nadie, pero una vez probar el trabajo del voluntario, uno ya no se desconecta, no recibe dinero, pero recibe otras cosas, pero sí ve el resultado y ve que ha podido cambiar, aunque sea un poco, la vida de una persona necesitada. Esto sí que vale mucho. Y entonces nosotros como acción tratamos de contar en las escuelas sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Y ahora los niños de estas escuelas quieren organizar actividades para limpiar el territorio, recoger la basura. Antes a los niños nunca les haces, no se podía obligarlos a hacer esto. Bueno, nadie les obliga, pero tienen sus iniciativas. Es decir, les mostramos lo que es el voluntariado y para mí es algo que ya he logrado. Todavía no tengo recursos para organizar algo importante yo sola, pero mostrar a los niños es ya un objetivo. Sí, muchas gracias, Olga. Ha dicho algo importante sobre este efecto. Es como de drogadicción, ¿no? Cuando tú has probado y ves que puedes cambiar algo, ya no te puedes desconectar, es verdad. Hay un principio budista que luego se ha recogido en el cristianismo, que cuando das, recibes. Esto sí que funciona y tiene que ver con cada uno de nosotros. A lo mejor el que no recibe mucho quizás no da lo suficiente. Muchas gracias. Benedetta, tú querías añadir algo, ¿verdad? Por favor. Quería añadir un poco también, yo bueno, tengo varias experiencias de cooperación internacional como voluntaria. O sea, es verdad que antes de trabajar aquí en España fui voluntaria tanto en Bolivia como en Etiopía en proyectos de microcrédito, de microfinanzas, y quería un poco confirmar un poco lo que decía Olga y que yo he vivido en mi piel, ¿no? En el sentido, son experiencias, fueron cada una de 3 meses, como digo yo, la duración de un visado, y de 3 meses en estas realidades, ayudar de verdad con tu trabajo, ver, conocer estas personas, estas sonrisas, estos niños, o sea, y saber que estás poniendo un pequeño granito de arena para que de verdad empezar un círculo, romper el círculo vicioso y transformarlo, ¿no? Si queréis, en círculo virtuoso, ¿no? Para su desarrollo, sostenibilidad, para su crecimiento. La verdad que son emociones que nunca olvidarás, ¿no? Necesito eso ya hace desafortunadamente unos cuantos años de eso. Ya la cooperación internacional en esta época de mi vida es algo que no puedo hacer, pero sí que también he sido voluntaria aquí en España y con personas con discapacidad, y participo en muchas actividades de voluntariado con las empresas que fomento, y por eso quizás tengo esta visión más optimista. Yo lo veo en las personas con las cuales hago voluntariado, lo veo cuando vamos a hacer algo, la gente, o sea, en el sentido de estas emociones, no olvida y son, como digo yo, contagiosas. Entonces, sí que creo que también nuestro voluntario del mundo, o sea, yo sí que creo que estamos llamados a cuidar de nuestro entorno, de nuestro prójimo, y que es también es contagiar, ¿no? Cuanta más gente posible en que se animen a probar lo del voluntariado
voluntariado que sea formal, el voluntariado en el que más cómodo se sienta, que puede ser ayudando plantas, animales o, por supuesto, niños, personas mayores, personas enfermas o la causa que mejor o que más, digamos, le llena a nivel emocional, porque eso engancha y eso es un poco también nuestra felicidad y nos rellena. Había una frase muy célebre que me encanta, ¿no? Que el voluntariado, dices, se ha estudiado que el voluntariado alarga la vida, ¿no? Entonces dices, no solo añade años a la vida, pero también inyecta vida a los años, ¿no? Entonces, es verdad, todos los que somos voluntarios, nuestra experiencia directa y mucha esperanza para el futuro, ¿no? Большое спасибо, Бенедетта. Клавир, что тебя Sí, поднял. muchas gracias, Benedetta. Claudia. Clara, Sí, veo que has levantado la mano. Tengo una pregunta para Benedetta. Por lo que has comentado de los microcréditos en Bolivia, ¿y qué ya viste entre el proyecto de los microcréditos en Bolivia y en Etiopía? Porque en Bolivia estuvimos haciendo algo parecido, pero es que aquí lo vemos tan difícil. Bueno, yo la verdad que al revés, mi experiencia en Etiopía fue muy positiva. Yo estuve, y además, ¿Sí? hice un máster de cooperación internacional y justo mi trabajo de final de máster fue comparar dos proyectos de microcréditos en Etiopía en dos regiones muy distintas, ¿no? Uno era el Benishangul Gumuz y el otro era el Eastern Hararghe. Entonces eran dos regiones con climatología y con, digamos, situaciones opuestas dentro de un mismo país y que se utilizaba una metodología un poco distinta en la una en la otra y funcionaban de maravilla. Mi experiencia en Bolivia también funcionaba muy bien. También llegué a una época en que justo fue cuando hubo una pequeña movimiento popular que echaron el presidente que se llama Goni. Bueno, entonces hubo como temas de bloqueos, de guerra interna. Entonces las personas tenían más dificultades en devolver estos préstamos que se habían hecho, pero en los tres proyectos que he estudiado muy de cerca, o sea, he estado 3 meses en el proyecto, por tanto pequeño tiempo, pero sí que he tenido tiempo de tocarlo con mano. Los tres eran muy eficientes y los tres permitían a estas personas tener su primer capital para empezar una vida, empezar una actividad productiva. Eran todos, digamos, para actividades productivas, no eran para el consumo interno, no eran y romper este círculo vicioso de la pobreza. Así que les ayudaba muchísimo. В любом Oye, pues, случае, в любом, Клара De todas formas, Clara y todos los demás participantes Armine, iremos los contactos de todos con todos. Y yo espero que dentro aparezcan más proyectos. Entonces podréis preguntar, contestar, bueno, comunicaros. Yo les propongo reencontrarse después de este encuentro y pensar qué es lo que podríamos hacer juntos. Porque durante estos debates ya hemos palpado tantos puntos en común, ¿verdad? Y sería raro no seguir trabajando. Entonces vamos a ver a qué hemos llegado. Conclusiones. Durante la pandemia, entonces, muchos proyectos han terminado o han sufrido de alguna manera. Sobre todo, han sufrido las personas, los beneficiarios, los posibles beneficiarios de estos problemas, como hemos visto con NUR o con Vida. Ha dificultado los viajes
nos toca a nosotros, a todos, pero estas organizaciones lo han sufrido más. Pero a la posibilidad de la comunicación online nos ha ayudado mucho y a lo mejor incluso ha ampliado el auditorio, ha ampliado la sensación del mundo. Dicen en España, el mundo es un pañuelo, pero hemos visto un mundo más amplio. Y con el entusiasmo común de las personas, ahora no vamos a hablar del pequeño egoísmo de cada uno, es decir, no hablo de quién es más solidario y quién es menos, pero todos se han involucrado de alguna manera. Han empezado a compartir experiencias, a organizar conferencias, etcétera, etcétera. Segura de que a pesar de que por fortuna la vida va volviendo a su normalidad, este mundo digital que nos ha ayudado tanto seguirá en nuestra vida y nos aportará más posibilidades. Y también hemos visto que a lo mejor han aparecido nuevos directrices quizás. Y espero que igual que vosotros hemos visto que este problema común, este sufrimiento común ha llevado al mundo, a las personas a ser un poquito más sensibles, más atentos, más compasivos con su prójimo. Y no solo con su prójimo familiar, sino adquirir la conciencia de que el mundo, aunque parezca amplio, es muy pequeño. Que el efecto de la mariposa que mueve las alas en la mañana y provoca un terremoto en un océano. En este caso no fue la mariposa, sino un murciélago que pudo paralizar todo el mundo. De tal manera como nunca se supo durante ninguna guerra, ¿no? Ninguna crisis. Y esto es la razón para pensar en cómo lo hacemos y creer en que todos juntos podemos cambiar y mejorar este mundo. Yo les agradezco muchísimo por participar, por venir. Todas sois fantásticas. Yo no sé si se dan cuenta, si os dais cuenta, pero es así. Muchas gracias y hasta otras veces.